Bien. Bueno, no nos perdimos casi nada. Sí, un montón, pero no, no importa. Bien, ya está. Gracias por avisarme. ¿Y se habían sumado dos personas que hablaban ahí o no? ¿No? Bueno. Yo dije que todo bien. Ah, bien, bueno. Aquí tiene un cuadrito de un poco los transportes más comunes que habíamos visto, que tenía que ver con transportes que se pueden llevar adelante de sólidos a granel muchos, otros no tanto. Por ejemplo, el de rodillo no lo voy a poder trabajar a granel, los demás sí. Pero los que más o menos vimos, que son las bandas, las cintas transportadoras, los cangilones, los tornillos helicoidales, los neumáticos, los transportadores de rodillos y los de arrastres, que tienen que ver con lo que hoy nos comentaba su compañero, que tenía que ver con aquellos conveyor o son de arrastre, que la semana que viene vamos a charlar bastante de esto. Es decir, son aquellos que a través de un cable o una cadena genera el movimiento y luego transmite ese movimiento a los demás. Es decir, los Rattler son un tipo de esto, pero son los que están confinados para hacer un transporte a sólidos a granel. Hay muchos de estos, por eso lo vamos a ir viendo un poco más en detalle la semana que viene. Pero es más o menos los que vimos nosotros. Pero quería que las tengan ahí como una suerte de síntesis. Y esto lo busqué para contarle o charlar un poquito y retomar lo que habíamos hablado de las disposiciones de los equipos para trabajar en función de la gravedad. Aquí tienen un molino harinero y ven que el molino que se ve en primer plano está siendo alimentado de alguna manera por la salida del molino que está encima. Y esto es lo que yo les decía, que uno trata de disminuir al máximo el movimiento de materiales con parte mecánica, y si lo puedo hacer con la gravedad, lo hago. Acá hay una parte de movimiento mecánico, porque eso blanco que se ve que une los dos molinos es un tornillo sin fin, pero de alguna manera nos sirve esto para hacer una buena alimentación, me sirve para dosificar en algunas cuestiones, pero solamente hago un transporte horizontal. Y la verdad es que si no quiero o no necesito hacer ninguna regulación en el ingreso al otro molino, uno lo puede sacar directamente y esa sería una tolva de transporte y de alimentación. Y ahí sí que no tengo nada mecánico. ¿Alguna pregunta? ¿Paso? Todo Todo bien, bien, profe. profe. Bueno. Y entonces ahora arranquemos un poquito con carga unitaria. Para arrancar así, la carga unitaria es lo que normalmente vemos en un pallet que está por encima armado con flejes, con film y demás, y lo vamos viendo trasladado por montacargas, ¿sí? Eso es una carga unitaria. Ahora, ¿qué es bien la carga unitaria? Es decir, la carga unitaria se plantea en lo que yo le puse ahí esos 3 puntos. Es decir, siempre se apoyó en algo la carga unitaria, es decir, en un principio básico, que cuanto menos cargas movamos y manejemos, disminuimos el costo unitario del manejo. Además, si
siempre va a ser más conveniente, como yo les decía la semana pasada, transportar de una sola vez 20 cajas conformadas como una sola, antes que hacer 20 viajes llevando de a una caja. Así que eso se ve bien. Lo que después dice que la carga unitaria es lo que se levanta y se mueve entre dos lugares. ¿Sí? Eso podemos decir que es una carga unitaria. Lo que yo les decía, de un punto a otro, conformada como una sola, puede haber muchas partes dentro de esa carga unitaria. Pero esa carga unitaria también va a tener que estar necesariamente manejada en función de qué? Del tamaño que tenga la carga unitaria, de la forma, del peso o el volumen, y según del material que estoy disponiendo en esa carga unitaria para trasladarla. Tanto el tamaño como la forma, el peso, lo definimos nosotros. Es decir, cuando nosotros establecemos cuál va a ser nuestra carga unitaria en nuestra empresa y qué cosas vamos a colocar encima, nosotros estamos definiendo nuestra carga unitaria. Evidentemente no es lo mismo manejar latitas de gaseosa vacías a latitas de gaseosas llenas, entonces, o botellas llenas o vacías. Las cargas unitarias van a variar, no a lo mejor en el peso, porque tal vez el peso lo pueda definir que tiene que ser tanto y lo manejaré con eso, pero sin el volumen. Va a ser mucho más voluminoso mover botellas de vidrio vacías que llenas. A lo mejor con las latas igualmente va a ser un volumen muy grande el que voy a manejar. Normalmente se va en altura, porque ya vamos a ver que tenemos la superficie de transporte de alguna manera, de almacenamiento determinada, pero no el volumen, es decir, que en altura puedo moverme. Les decía, no va a haber eso con las latas, digamos. Las latas, si están vacías, no pesan nada, entonces por más que tenga una altura determinada, no voy a llegar nunca al peso de esa carga unitaria cuando tengo las latas llenas. Normalmente lo que se busca, y esto siempre se supo, perdón, y se puede intuir lo mismo, ¿no es cierto? Si llevo todo junto, es mucho más beneficioso que andar llevando de a uno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No había la posibilidad de hacer esto. Esto se comenzó a trabajar hasta que nosotros llegamos hoy a la utilización de sistemas como a través de pallets, ¿verdad? Ahí es donde se empezó a armar todo esto. Y para poder tener los pallets y moverlos de un lado a otro necesitaba algún equipamiento que me ayude, que son normalmente los montacargas. Porque esta es la otra. Cuando uno genera esas cargas unitarias y piensa, como bien lo decíamos nosotros, que manejar una sola carga con muchas mini cargas de alguna manera es más fácil que llevar poquitas en muchos viajes, el esfuerzo que hay que hacer ya no lo podemos hacer con las personas, sino que necesitamos llevarlas y moverlas mecánicamente. Entonces hay que adecuar, o hubo que adecuar, aquello que se sabía en forma teórica a ponerlo en la práctica. Para ponerlo en la práctica necesitábamos tener algunos equipamientos accesorios que son en este caso son los pallets. Hay muchos objetivos que uno trata de tener con utilizar cargas unitarias, pero estos 5 son los fundamentales, que son reducir al mínimo los costos de manejo, que ya vamos a ver cómo los reducimos, usar contenedores estandarizados, eso es fundamental, digamos, tratar de manejar cosas estandarizadas, es decir,
¿Por qué bajamos al mínimo los costos? Porque no solo son los costos de manejo, sino los costos asociados a ese manejo. Y esos costos asociados a ese manejo tienen que ver con costos de accidentes, costos de seguros en los fletes, costos que tienen que ver con un costo energético obviamente alto, que si disminuyo el tiempo en el transporte, de alguna manera disminuir los costos porque aumento la productividad. Entonces, en eso están relacionados todos los costos. Y el uso de contenedores estandarizados es muy importante porque yo no tengo que tratar de definir un sistema de manejo solamente que me sirva a mí, para mi empresa, para adentro. Porque tengo que estar pensando en el hacia afuera. Nosotros no trabajamos solamente en la producción. Nosotros cuando producimos dentro de la planta después tenemos los vínculos con el afuera. Ese afuera es con nuestros proveedores de materia prima y con nuestros clientes de productos. Así que si nosotros tenemos un sistema los cuales son muy parecidos o iguales a los de estos dos grandes actores para nuestra empresa, que son los clientes y los proveedores, se allana bastante el trabajo, se solucionan un montón de inconvenientes y por eso es que se trata de utilizar contenedores o también pallets que sean estandarizados. ¿Qué implica ese estándar? Ese estándar no quiere decir que hay un solo, por ejemplo, un solo pallet. Hay varios tipos de pallet. Y esos varios tipos de pallet depende de para cada uso que se necesita. Y también hay algunos pocos, no tantos, como, a ver, tienen algunos tamaños determinados de pallet. Es decir, los Europallet, los pallet para Estados Unidos, dependiendo de los lugares que se trabajan, tienen algún determinado tamaño, pero no varían demasiado. Los pallets, si estamos hablando de los pallets de madera o también puede ser de plástico y demás, normalmente son de 1,20 m por 1,20 m, de 1 por 1, de 80 por 1, y no, de ahí no salen, digamos. Esos son más o menos los tamaños que se utilizan. Al ser estandarizados también me resuelve algún inconveniente, no menor, que tiene que ver con el transporte de esos pallets cuando están vacíos, el transporte y recuperación de pallets de los nuestros o no. Es decir, mandamos nosotros nuestros pallets a algún cliente. Y bueno, si lo debemos recuperar, nos daría lo mismo ese pallet que es nuestro o algún otro pallet que sea similar en tamaño. Entonces, tal vez pueden venir con otra mercadería. Normalmente se los marca para saber de quiénes son los pallets. Se generan bancos de pallets. Y esto lo trabajan mucho las empresas de logística. Entonces uno puede asociarse a una empresa de logística para que le lleve adelante la distribución, por ejemplo, de productos. Y bueno, nosotros ya entregamos los productos ahí y ellos nos vuelven a mandar los pallets para que después los volvamos a recargar. Pero es un manejo que es bastante simple por esta posibilidad de que la estandarización sea bastante buena. Entonces, si todos los pallets son iguales, es muy fácil poder trabajar con unos u otros. Hacer uso eficiente del espacio cúbico, eso tiene que ver también mucho con los almacenamientos. Es decir, si nosotros tenemos en una carga unitaria unidas muchas cajas para poder colocar esas cajas arriba de los pallets ya lo vamos a ver, vamos a evitar que haya intersticios, que haya espacios
Esto hace a que las cargas sean más compactas. Si yo tengo mayor densidad en el almacenamiento, es porque estoy utilizando mucho mejor ese espacio volumétrico de almacén. Y lo mismo ocurre en el transporte. Si yo tengo un transporte muy denso, quiere decir que no tengo espacios muertos ahí dentro, y lo que estoy transportando es, en el volumen, es lo que yo quiero, digamos, no estoy transportando aire ni paseándolo. Entonces, cuanto mejor trabajemos con las cargas unitarias, como cuando mejor las conformemos, mejor vamos a tener esa utilización del espacio cúbico. El cuarto punto dice reducir al mínimo el uso del material asociado. Ese reducir al mínimo el material asociado tiene que ver con el material asociado a la generación de la carga unitaria. No son otra cosa que los materiales de empaque, ¿sí? Que pueden ser desde cartones a films, flejes, bueno, algunos que ya vamos a ir viendo, pero se habla de esos. Y se lo debe reducir por los costos que tienen, por la problemática que nos va a generar tener un montón de estos materiales dispersos en nuestra planta, los inconvenientes que nos va a generar en su disposición final. Entonces todo eso hay que tratar de ir evitándolo. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo la menor cantidad de ese material. Esa cantidad de material tiene que ver con la mejor elección de la carga unitaria que vamos a utilizar y la mejor elección del patrón de carga y de cómo vamos a estabilizar cargas, ¿sí? Que ya vamos a ver. Y el quinto punto es proteger al producto de daños. Cuando nosotros hacemos transporte por cargas unitarias, los productos que estamos transportando se deterioran y tienen muchísimo menos daño que si lo hacemos de otra manera. Es decir, si llevamos cajas más chicas, cajas individuales, transportándolo así, vamos a tener seguro más daños que si lo hacemos en una carga unitaria. Y esos daños tienen que ver con deterioro del material, porque se ponen, a veces tienen contacto con algún otro producto y se mojan o se contaminan, porque pueden tener un choque o un encontronazo con otra parte de algo duro que fuese dentro de la planta o fuera y se rompe, o puede estar asociado a ese daño con robos, digamos. Entonces, todos estos tres casos se disminuyen mucho generando una carga unitaria. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Nada? No, profe, ahora no. Muy bien, sigo entonces. Epa, me pasé. Ahí están. Ahí están los pallets, digamos, los más comunes, que son de madera. Esos pallets, si ustedes miran ahí rápidamente, normalmente, ¿qué es lo que tienen? Tienen listones que hacen la suerte de el refuerzo, digamos, esos tres que están dentro, los tres de arriba, tienen tres listones largos de madera, por donde por encima están clavados los otros que hacen la base del pallet. Dependiendo de las entradas que quiero tener, son la disposición que voy colocando de estos listones. Hay veces que no tengo listones, como pueden ser los de la segunda hilera,
que si yo necesito tener más entradas, por ejemplo 4 entradas, no puedo tener esos listones completos, ¿verdad? Porque necesito tener el hueco para que ingresen las horquillas de los montacargas. Entonces, no se hacen con esos listones completos, sino que se hacen con tacos. Ahora, esos tacos me dan la posibilidad de tener un pallet con una construcción en donde puedo acceder por 4 lugares, pero por el otro lado me da menor posibilidad de carga en ese pallet. Me da más versatilidad, me da menos estructura de carga. Allá arriba dice uno, el primero que dice 2 entradas reusables, en realidad es reversible. Es decir, porque lo puedo usar de un lado o del otro, porque tienen los 2 pisos, ¿sí? Eso está mal, eso es reversible, no reusable. Reusable pueden ser la mayoría, aunque sí hay algunos que lo puedo usar de un lado y del otro y otros que no. Los pallets que son de madera, puede haber de 3 clases, dependiendo de la madera que se utiliza. Es decir, puedo trabajarlo con madera de alta, media y baja densidad. ¿Qué implica esto? Que cuanto más alta es la densidad de la madera, mayor es la capacidad de carga que va a tener el pallet. Es decir, se acerca cada vez más a madera dura, cuanto tiene mayor densidad. Y obviamente, si es una madera dura, resiste mayor peso. ¿Qué es lo que ocurre? Ese mayor peso, porque la mayor densidad de madera también tiene un mayor costo. Así que va a depender mucho de lo que yo quiera colocarle encima para ver qué es lo que voy a utilizar de base en el pallet. ¿Qué madera voy a utilizar? Hay algunos que me interesan que vuelvan, es decir, que lo pueda reusar y poder cargarlos de nuevo. Y hay otros que por el costo que es muy alto, a lo mejor el del producto, no se justifica tratar de recuperarlo. O la otra es porque es un material que sé que no me lo van a devolver y entonces coloco algo básico para poder llevarlo y que quede ahí. Casos extremos. Si le ponemos a un pallet de esto por encima un equipo, una máquina que lo mandamos una sola vez, que nos los compran una vez cada 10 años, y es muy costoso lo que estoy vendiendo, no tiene mucho de sentido tratar de ver cómo recupero el pallet y entonces haré un pallet solamente para que me alcance para llevarlo y dejarlo. Siempre, obviamente, cuidando la carga porque es una carga de valor. Y está el otro extremo en donde sé que no va a volver porque no va a volver. Piensen ustedes, ¿somos una empresa que produce ladrillos o somos una empresa de corralón de materiales para la construcción? Y nos piden ladrillos. Los ladrillos los colocamos sobre el pallet. ¿A usted le parece que va a volver ese pallet? No, no vuelve ese pallet. Primero, porque no es un gran costo lo que tengo encima, así que no voy a poner un pallet de muy buena calidad ni muy caro. Y segundo, que los que están en la obra seguro me van a hacer un asado con eso. Así que sabemos que no va a volver. Entonces, directamente hacemos un pallet para que tenga el recorrido de ida nada más. ¿Sí? Los pallets tienen, por más que sean de madera, que cumplir condiciones, y condiciones que tienen que ver con la salubridad, entre comillas, si podemos hablar, de la madera. Es decir, hay que acondicionar esa madera. Dependiendo de los lugares donde vayamos a mandar mercaderías, si la estamos exportando, sea a distintos lugares, en esos lugares nos van a pedir y nos van a requerir algún tratamiento especial a la madera.
Esos tratamientos se hacen con fungicidas, con biocidas, siempre se va modificando porque no podemos utilizar a veces sustancias que sean cancerígenas, tóxicas, por más que no sean ni cancerígenas ni tóxicas en el pallet ni en la proporción que se utiliza para trabajar como biocidas. Pero bueno, estando las reglamentaciones, como hablábamos la semana pasada, uno tiene que adecuarse a las reglamentaciones y cumplirlas con ellas. ¿Y qué nos puede pasar en los palets también? En los palets puede pasar que se rompan. Vieron ustedes en las empresas, siempre hay un lugar donde hay un montón de pallets colocados ahí. Esos pallets o se recuperan, se arreglan o se tiran. Normalmente, ¿en dónde tomamos la decisión de una u otra cosa? Esto lo hacemos en lo siguiente. Si los tirantes, lo que hablábamos recién, los tirantes, los tres listones grandes, gruesos, que hacen el soporte, se rompen, si ellos son los que están rotos, y normalmente ya no se reparan. Porque el costo de reparación, a veces, más el listón que tengo que poner, me sale casi lo mismo comprar uno nuevo. Así que lo adquiero. Ahora, si lo que está roto son las maderas que hacen de base, de superficie, digamos, para colocar la carga, eso sí se arregla normalmente, ¿sí? ¿Quieren preguntarme algo de esto de palets de madera? Porque voy a pasar ahora a otros. No, profe, todo bien. Muy bien, pasamos entonces. No solo son de madera, pueden ser metálicos, como los ven aquí. Dependiendo del material que se utiliza, podemos tener distintas formas en los diseños de los pallets. Pero si ustedes se fijan, la base del pallet sigue siendo la misma, porque la base que nos va a servir esa superficie para llevar adelante la carga unitaria tiene que ser igual. Eso está estandarizado. No estandarizo el material, lo cambio, pero debo cumplir con los tamaños del pallet. Esto es para casos especiales, son los que menos se usan. Estos pueden ser de algún acero o normalmente de aluminio, pero es para cuestiones puntuales. Para el normal de la utilización no son estos. Los que más se usan son los de madera. Y si no, son estos los de plástico. Que los de plástico se usan bastante para lo que tiene que ver con la industria láctea, porque son más fáciles de sanitizar, porque a veces nos los exigen, porque la limpieza del pallet, obviamente, con el plástico es mucho más simple que hacerlo con madera, pero va a depender de qué producto estoy colocando encima. Si estamos en industria láctea y llevamos yogur, leche fluida, tal vez usemos alguno de estos. Postrecitos, todo eso va en un pallet de plástico. Si estoy usando o transportando leche en polvo, y no, seguramente usaré de madera, ¿sí? Porque no tiene líquidos, no le va a pasar nada si se rompe, así que se usan para distintas clases de cosas. Y puede haber también pallets de cartón. Ahí le puse algunos diseños para que se vea más o menos todo el trabajo que se tiene. Esto es mucho más simple para el diseño porque lo hacemos en máquinas. Entonces se construye mejor, son tan formaditos, no es tan rudo, no sé, que no sea tan pulido el trabajo como en madera, digamos. Esto queda mucho mejor, pero obviamente
la capacidad de soportar peso es mucho menor que el de madera y ni que hablar del de metal, ¿sí? Pero se usa cada vez más, es decir, dependiendo de la utilización. Y aquí lo que le estoy mostrando es cómo con la misma distribución o la misma superficie de pallets generamos el contenedor encima para conformar o armar esa carga unitaria. En el primero, por ejemplo, el que está con el pallet de madera por debajo, si no tendríamos esas paredes de metal, tendríamos que colocar las cajas y llegaríamos a esa unidad de carga, digamos, más o menos, carga unitaria. ¿Cuándo se usa eso? Y cuando no tengo la posibilidad de que las mismas cajas o el mismo producto que estoy tratando de armar mi carga unitaria tenga la posibilidad de soportarse. Entonces tengo que buscar algo para que lo contenga. En este caso pueden ser metálicos, pueden ser también de plástico. Y al final lo que vemos ahí, que le mostré que es ese bin, que es un contenedor de aluminio, en donde dentro de ese contenedor de aluminio hay un gran bidón de alguna manera de plástico. Normalmente se utiliza polietileno y se usa un polietileno de no tanta alta densidad porque si no saldría muy caro. Entonces se pone menos plástico, se lo contiene, se le da el refuerzo con el aluminio y se le puede cargar ahí adentro. Esos son de 1000 litros con cualquier producto que es complicado. Puede ser desde un ácido hasta soda cáustica, productos alcalinos, productos ácidos, tóxicos, corrosivos, entonces los coloco ahí dentro. Y lo que está por debajo es un contenedor que mantiene las mismas características que después para poder cargarlo con un montacarga y que tiene que ver con retener algún derrame posible que pueda haber en lo que estoy colocando encima. Si se llega desde romper y que todo el contenido de ese contenedor bin caiga en el de abajo, o que vaya recogiendo algunas pérdidas que puede tener. Por eso se hacen esos arreglos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, perfecto. Vamos a seguir. Yo le puse acá los pasos a seguir para conformar una carga unitaria. Hay que seleccionar la tarima o el pallet que vamos a utilizar, ¿sí? En donde vamos a conformar la carga. Tenemos que ver qué es lo que vamos a poner encima. Qué es lo que vamos a poner encima, hay que colocarlo de tal manera que se denominan patrones de carga, que dependiendo de los tamaños de lo que se coloca encima, que pueden ser desde una caja hasta tambores o equipos, lo que fuese, se generan esos patrones de carga. Esos patrones de carga pueden ser de bloques, si son cajas grandes, de hileras, de ladrillos, de reiletes. Tengo por ahí algunas imágenes, ahora la vamos a ir viendo, pero son esas 4 formas de distribuir de alguna manera las cargas e ir armando piso por piso esa carga unitaria. ¿Qué es lo que debo conseguir con esto? Primero, cuando seleccioné el pallet y voy a colocar las cajas encima, vamos a hacerlo lo más simple, vamos por cajas. Supongamos que tuviésemos cajas muy grandes. Bueno, nos fijamos que entren 4 cajas por pallet, las colocamos las 4 y eso se denomina un apilamiento en bloque. ¿Sí? Es
un patrón de carga que se denomina bloques. Pero hay veces que las cajas son más chicas. Entonces debo tener que empezar a ver cómo puedo utilizar toda la superficie del pallet, porque eso es condición sine qua non en esto. Debo utilizar toda la superficie del pallet y las cajas o lo que yo estoy colocando encima del pallet no puede ni sobresalir de la estructura del pallet ni quedar por dentro. ¿Sí? Tiene que estar justo a flor del pallet. Esto es para que me dé una mejor posibilidad de ponerle films o lo que fuese, como está ahí al costado, es decir, cómo voy a estabilizar la carga, y después para el transporte, para que no se me rompa en ningún lado. ¿Sí? Entonces, siempre las cajas o lo que estoy colocando encima tiene que estar coincidiendo con el borde del pallet. También tiene que ver con cuando yo lo voy a estoquear, es decir, cuando voy al almacén, lo voy a instalar en el rack y tiene que entrar justito, así que los racks están hechos para los pallets, así que la carga por encima tiene que estar igual que el pallet. Entonces, los tres grandes pasos son la selección del pallet, elegir el patrón de carga y luego estabilizar esa carga. Lo que nos queda entre medio sería ver cuál es el volumen de esa carga unitaria, y eso tiene que ver en función del peso que puede soportar ese pallet y del peso que nosotros estamos dispuestos a transportar, porque nos parece inadecuado transportar más peso que 1 tonelada, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos 1 tonelada de peso, vemos cuál es la altura que nos da en ese pallet. Normalmente una carga unitaria se le llama también cubo logístico. No quiere decir que justo tenga 1,10 m o 1,20 m de altura, igual que lo que tiene el pallet de ancho y largo, ¿sí? Pero es más o menos eso. No van a encontrar en lo normal de todas las cargas unitarias mayores de eso. Siempre se pone 1 m, 1,20 m, 1,30 m, no más. Y eso es donde estoy generando mi carga unitaria. En la tercera figura, ahí se ven film, porque se ve el polietileno que tiene encima, digamos de alguna manera, y hay dos flejes. Los flejes es un sistema para poder estabilizar cargas que son cintas, ¿sí? Cintas que son metálicas o que son de polímeros, que lo que hacen es eso, sostener las cajas o lo que fuese que traiga encima como una banda, ¿sí? Entonces, en los sistemas de estabilización de carga, esto es uno de ellos. Ahí tengo los patrones de carga, que están vistos de arriba. Y hay cuestiones como, por ejemplo, en la segunda figura de la segunda línea a la izquierda, ahí hay un hueco en el medio. ¿Qué pasó ahí? O aquí también, en la tercera de la línea de la derecha, lo mismo ocurren, dos huequitos. Eso es porque si uno trata de distribuir de la mejor manera posible y le busca la vuelta en el pallet para poder cubrir con esas cajas, pero no nos da, porque nos sobra espacio del pallet, y si agregamos una caja más, nos falta pallet, lo que se hace es dejar esa superficie remanente en el centro, para cumplir con lo que yo les decía, que deben estar los bordes de los pallets siguiendo la carga hacia arriba.
Y esto me da otra posibilidad también, porque el pallet lo armamos ahí, pero después hay que moverlo. Y cuando se mueven, las cargas tratan de acomodarse hacia un lado o hacia el otro. Si se tiene un espacio en el interior, las cajas se van a tratar, si se mueven, se van a ir a ese centro. Y nunca se me va a desarmar la carga y va a quedar más estabilizada, ¿sí? Entonces, cuando no se puede cubrir toda la superficie del pallet con las cajas, de la manera que le estoy dando vuelta, con hileras, con ladrillos, no puedo, bueno, lo ordeno para que la superficie que queda excedente quede en el centro. Acá hay otros más y también se puede trabajar de la misma manera con bolsas, ¿sí? La tercera de las primeras líneas, así, de la que está a la izquierda, eso es con bolsas. Y se van poniendo de esa manera y se va generando el espacio en el centro. Eso también se llama reiletes. Y esto normalmente ocurre así, y por más que aquí sí me den la superficie de las bolsas, la posibilidad de cubrir totalmente el pallet, desprofeso voy a dejar un espacio en el centro para que las bolsas se vayan y se traben ahí. Las bolsas se van a tratar de caer al centro y se van a trabar y me van a dar una carga más estable, ¿sí? Así que en esos casos sí voy a generar un espacio en el centro del pallet para cuando genero la carga. Y eso se hace con las bolsas. Bueno, acá tengo simplemente otras figuras de pallet. Y se me terminó ahí. Bueno, pero antes de seguir con esto, lo que yo quiero es que, no sé, me olvidé, no se los coloqué. Los pasos eran estos. Si lo pueden anotar por ahí, si no, lo veremos. Es decir, debo seleccionar el pallet, seleccionar la carga unitaria, el volumen que va a tener, determinar el patrón de carga y luego estabilizarla. ¿Cómo estabilizo la carga? Para estabilizar la carga, es decir, una vez que tengo el pallet, puse todas las cajitas encima, ¿cómo hago para que no se me muevan más? Eso es estabilizar. Voy a utilizar algunos métodos. El primero es con flejes. Lo que yo les decía, son esas cintas que se ajustan y que de alguna manera generan solidez y quedan solidarios las cajas con el pallet. Dependiendo del peso que tienen que soportar, es el tipo de fleje que voy a usar. Si voy a utilizar arriba del pallet algunas cajas que son muy pesadas, a veces son de madera, que llevan algunos elementos bastante pesados, se utilizan flejes de acero. Y si no, se utilizan normalmente flejes de plástico, de polímeros. Dependiendo del polímero que utilizo, es la resistencia que tengo. Esos flejes se usan para, normalmente, cuando genero un patrón de carga en bloques y cuando las cajas son grandes. Porque si tengo cajas muy pequeñas, tengo que estar poniendo un fleje al lado del otro, ¿se entiende? Así que para eso no me sirve. Si yo tengo 4 cajas solamente de arriba del pallet, y bueno, con 4 flejes lo acomodé, ya está. Para esos casos es donde se usa. Si no, no conviene. Entonces el primero es con flejes. Los otros es con films. Los films pueden ser de dos clases, o autoajustables o termoajustables.
Los autoajustables son los más comunes que vemos. Son esos rollitos del film y son incluso hasta lo que tenemos en la cocina de cada uno. Que vienen y son medios adhesivos y uno los estira. Esos se utilizan y mucho y va a depender del micronaje que tenga ese film con la resistencia que tenga. Así que en función de del peso que debe soportar o que tiene la carga unitaria, son en realidad las vueltas que uno le va a dar con ese film. Para generar ese film, se dan cuenta más o menos cómo es, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Yo lo puedo hacer en forma manual o lo puedo hacer en forma mecánica o incluso totalmente automática. Es decir, o puedo estar un operario con el rollo girando alrededor del pallet e ir armando y conformando esa carga, o puedo tener una mesa giratoria donde gira el pallet y uno está quieto y va tensando, o puede haber un robot que lo que se hace es se acerca y solamente él gira alrededor del pallet y va tensando el film y le da las vueltas que uno le pide que le dé. Es el que más se usa porque el otro film, que es el termocontraíble, es bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Primero que tengo un micronaje ya establecido, es decir, que no puedo jugar tanto como con el otro doy tantas vueltas, doy 15 vueltas, doy 3 vueltas, doy 7 y voy acomodando la resistencia. No, acá no tengo esa gran posibilidad de trabajo. Segundo, que necesito algo adicional que tiene que ver con lo que me va a dar temperatura ese film. Así que a veces necesito un túnel con temperatura para poder colocar ese pallet con temperatura y que se contraiga el film. A veces se puede hacer con pistolas de calor, pero es bastante más lento. Y el otro problema que tengo es que hay veces que no puedo tener material que ponerlo en temperatura. Así que directamente no puedo usar, en ese caso, un termocontraíble. Sí, se usa, claro que se usa, y se usa mucho también para hacer embalajes, como son los packs de agua mineral, de gaseosas, esos se utilizan todos termocontraíbles. Bueno, esos mismos fins serían los que se usarían para un pallet. Piensen ustedes, si tengo que armar un túnel de calor para poder consolidar mi carga unitaria en un pallet, y es bastante grande y debe consumir bastante energía, así que normalmente no se usa. Y por el otro lado, o la otra posibilidad que tengo es a través de adhesivos. Los adhesivos se usan obviamente para cajas y se van pegando esas cajas, pero con un adhesivo que no es cualquiera, tiene que tener alguna particularidad. ¿Cuál es la particularidad que tiene el adhesivo que se usa para consolidar este tipo de carga o estabilizarlo? Son adhesivos que tienen muy buena resistencia al corte, pero muy mala resistencia a la tracción. A ver si se entiende esto. Nosotros, sobre los pallets, ahí que están mirando, yo tengo cajas, ¿sí? Cuando las comencemos a trasladar de un lado a otro, se van a generar movimientos, pero movimientos de tipo de cizalla, ¿sí? Se van a como mover cajas contra cajas. Y eso genera un esfuerzo de corte en el adhesivo. Que tampoco es que se le pone adhesivo como poníamos nosotros boligoma en algún lugar, es decir, se ponen como un botón de una pelotita de adhesivo y se unen, ¿sí?
es un adhesivo medio seco casi, no es tan húmedo. Entonces se pega y tiene muy buena resistencia a ese corte. Entonces de esa manera no se mueve las cargas arriba del pallet, pero tiene que tener muy mala resistencia a la tracción porque tengo que desarmarla. Entonces la gente cuando va a desarmar no las arrastra así, sino que las levanta. Cuando las levanta, genera un esfuerzo de tracción. Al ser el esfuerzo de tracción, es ese el que el adhesivo, la verdad que no es tan bueno, y entonces lo puedo sacar fácilmente y no se me complica tanto. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Acá quería charlar un poquito de algunas cosas más. De los contenedores, esos que vimos aquí arriba, estos aquí, se usan mucho también para hacer almacenamiento intermedio en las plantas. Es decir, cuando se generan operaciones sobre alguna parte de un equipo o de un producto en general, y esas partes después tienen que ser montadas en otro lugar o necesita alguna operación más, que se llama una industria metalmecánica que sale de fundición, tiene que hacerle después un limado, hay que pintarlo, hay que hacerle varias cosas, entonces se van poniendo en esos contenedores. ¿Por qué? Porque si no, serían muy difíciles tenerlos y transportarlos también. Es mucho más simple para tomar algo y hacer una muestra. Entonces, para esas cuestiones se utilizan mucho. Entonces, en este caso no es solamente para hacer el transporte, sino también para hacer la vinculación entre operación y operación. Y pueden ser de distintos materiales, lo mismo que en los palets. Es decir, aquí normalmente todos estos contenedores son metálicos o plásticos, ¿sí? Dependiendo de la resistencia que debe tener para sostener o aguantar de alguna manera el peso de las partes, los golpes o resistencia que tiene que ver con acciones químicas que pueda tener, entonces se va viendo. Bien. Lo que vamos a ir viendo es que, vieron que los pallets tienen una altura bastante alta, son más o menos entre la altura libre que necesito para que ingresen las horquillas del transportador, del montacargas, más la altura del fleje de la madera de arriba. La madera de abajo hay veces que llegan a 15 centímetros, 12 más o menos. Hay veces que cuando debemos apilar, se utilizan otros aditamentos que son láminas deslizantes, en donde se colocan por encima de ellas, a suerte de pallet, las cargas unitarias, porque no necesitan esa estructura para sostener, es decir, cuando son cosas que no son tan pesadas. Y el otro beneficio que tengo es que reduzco muchísimo la altura, y al reducir esa altura, consigo obtener lo que habíamos puesto en uno de los principios o de los objetivos de carga unitaria, que era utilizar de la mejor manera posible el espacio cúbico. Así que si yo tengo varios de estos pallets que tengo que colocar uno encima de otra,
Si lo coloco con lámina deslizante, reduzco muchísimo. Porque la lámina deslizante, de esos 15 centímetros que puedo tener en el pallet, lo reduzco a 1,5. ¿Sí? Entonces, suma y mucho rápidamente el espacio para almacenar. Bien. Yo, para ir adelantándoles algo de lo que vamos a ver después, porque de esto ya medio que estamos. Vamos a ir viendo algunas cuestiones. Yo les hablé de montacargas, que son los que se utilizan normalmente para manejar los pallets. Esos montacargas pueden tener distintos diseños, distintos arreglos y distintos tipos de energías, igual que todos los transportadores en general. El otro día habíamos hablado un poco de las energías, ¿sí? Es decir, normalmente lo que más se utiliza para aquellos transportadores que van a tener movilidad dentro de la planta, la energía va a ser eléctrica o va a ser de combustión interna, ¿sí? Y de combustión interna, ¿de qué puede ser el de combustión interna? ¿Qué combustible utilizo? ¿Alguien que me diga algo? No tengo ni idea, puede ser nafta, pero no sé si te dice una burrada. Pero no, muy bien. ¿Y por qué lo van a decir una burrada? Veamos, a ver. ¿Se sabe qué es combustión interna? Un motor de combustión interna son los de los autos, ¿sí? Pero hay dos. Son los motores de combustión interna con el ciclo diésel o el que utiliza gasoil y el ciclo Otto o el que utiliza nafta. No es que quiero dar una clase de mecánica, pero para que veamos qué tipos de transportadores hay. Por ejemplo, si usamos montacargas, vamos a ver que pueden ser diésel, son estos que son del ciclo diésel, pero son como es de combustión interna, que utilizan gasoil como combustible, o bien los de nafta. Pero los de nafta van a ver que no existen de nafta así en las empresas, sino que todos los transforman y ya vienen directamente de fábrica para utilizarlo con otro combustible. ¿Cuál será el otro combustible si no es nafta? ¿Qué hacen ustedes con el auto? ¿Qué le ponen? Lo transformamos a gas, ¿sí? Entonces, en las industrias normalmente tenemos los eléctricos y los de combustión interna, y los de combustión interna van a ser diésel o con gas. Si prestan atención, donde vean que están dando vuelta un montacarga cargando, descargando un camión, van a ver que tienen como una garrafita arriba de la parte de atrás del montacargas. Y eso tiene que ver con el gas que utilizan. Es mucho más limpio utilizar gas que gasoil para el entorno del trabajo, ¿verdad? Pero como yo les decía, hay momentos en donde no nos van a admitir ni siquiera el que funciona a gas. Y vamos a tener que usar uno
de eléctrico. Y por el otro lado también tienen ruedas. Y esas ruedas pueden ser neumáticas o macizas. Y eso también tiene que ver con qué. Un lado con el peso que soportan. Las ruedas neumáticas soportan muchísimo menos peso que unas ruedas macizas. ¿Sí? Y por el otro lado también vamos a elegir a estas, a las macizas, cuando el trabajo que se lleve adelante sea en un lugar donde puede haber constantemente roturas de neumáticos. Si estamos trabajando en una empresa que produce herramientas, que trabaja con virutas, que tiene muchos cortes de perfiles, y bueno, eso voy a tener que utilizar una por más que no tenga tanto peso tal vez, para transportar, pero sí voy a tener muchas roturas de neumáticos. Entonces utilizaré esta otra. Quiero que vayamos viendo en estas cosas. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de elegir varias, tenemos que ver por qué una u otra, y hay muchas veces que se utilizan algún montacarga que parece que es demasiado para un lugar determinado, porque utilizar ruedas macizas, eléctricos, que son costosos, tienen mucho mantenimiento. Piensen ustedes que un transportador, un montacarga de estos eléctricos, tengo una cierta cantidad de baterías que debo estar cambiando siempre, porque si lo quiero tener utilizándolo al transporte, mientras tengo un banco de baterías utilizándolo dentro del transportador, tengo otro cargándose. Y normalmente lo que necesito para cargarlo es el mismo tiempo casi que necesito para que se consuma. Entonces, eso también lleva a un costo adicional. No solo es la compra del equipo, sino que tengo que comprar otra cantidad igual de baterías, tengo que tener un sistema para cargar esas baterías, un espacio para tener eso, y la verdad que eleva el costo. Chicos, ¿algunas preguntas? No, profe. Bueno, Todo bien. yo los voy a ir dejando aquí porque además ayer me hicieron una cirugía odontológica y la verdad que no tendría que estar hablando tanto, así que, pero quería darles esto, y como encima el lunes es feriado, no nos vemos, nos vamos a ver recién el jueves que viene, ¿sí? Así que bueno, para el jueves les voy a armar algo bien para poder terminar todo lo que tiene que ver con los transportes, o casi terminarlo. Y por favor, vayan armando ustedes si tienen algunas dudas, ir mostrándomelas, ¿sí? Así, antes del arranque, tenemos como para charlar y después sí arrancamos con la clase. Bueno, Gracias. gracias. Dale, profe. a ustedes. Nos vemos. Saludos. Chao, chao. Ay, profe, nos vemos. Profe, gracias. Y pasen lindo el día de la primavera. Feliz día para usted, que es Sí. el día del profesor hoy. Gracias, gracias.